Por fin este deck entró en el metajuego. La verdad es que tenía muchas ganas de que este mazo, ¿no?, entrara en el metajuego, que estuve por fin en top y por fin está. Una versión muy distinta a la que yo traje, sin embargo, no por ello peor, ¿ok? Grixis Control. Blanco, bien, perfecto. Blanco no, negro, azul, rojo, ¿ok? Una versión muy distinta a la que traje en su momento y que la verdad me encanta, ¿ok? Jugamos con cartas muy diferentes y que aparte teníamos casi ninguna Wincon, ¿ok? Como todo control que se precie, ¿por qué no? Llevamos en este caso una criatura, por así decirlo, que llevamos un 4 de criatura que me encanta, que es la Mente Errante. La verdad yo no conocía esa carta, de hecho la conocí hace poco, o sea, cuando por fin copié este mazo. Y bueno, pues lo dicho, es de lista completamente y la probé. Y me gusta mucho, miramos 6 primeras cuando entra y nos quedamos una que no sea ni criatura ni tierra entre ellas, ¿ok? Nos quedamos un non-creature, non-land spell, ¿no?, de lo que encontremos. Perfecto, creo que ocurre con esto, que nos ayuda a encontrar respuesta a casi todo. De ahí a que llevemos cartas tan raras como buscar trampas, que bueno, esto no se juega casi en ningún sitio. Que llevemos a lo mejor gancho carne de base, que eso no es tan raro, ¿no? Pero en general, lo que me refiero es que podemos encontrar respuesta muy fácilmente gracias a la Mente Errante. Miramos 6 cartas, no son 4, no son 3, no son 6. Es muy fácil que encontremos la respuesta de cualquier forma. De la misma manera, llevamos Situación Expresiva, para lo dicho, típico de profundización, ¿no?, para profundizar un poquito. Llevamos también Negar, que nos da algo de counter. Llevamos activación, 4 copias. Llevamos Golpe Altanero, hacer desaparecer. No sé qué sacrificamos, supongo que sacrificaremos a lo mejor el bichito este, o a lo mejor algún toque que pongamos. Pero generalmente hacer desaparecer es un counter que yo quizás para futuras versiones lo intentaré quitar, porque ahora mismo no me hace mucha gracia, pero bueno, ahí está. Llevamos también lo dicho, Ender el Alma, más removal por aquí, ok. También, bueno, pues en conjunto con Sobretensión. Tenemos también 3 copias de Fábula del Rompespejos, 4 copias, un montón de copias, bastante de hecho, de Dictado de Prismari, 2 daños a cualquier objetivo, y destruimos artefacto o robamos 2 cartas y descartamos 2 cartas, puede ser cualquier jugador, o el jugador objetivo con una ficha de tesoro, ok. Lo dicho, muy polivalente, muy buena carta, y quizás un par de copias llevaría, sin embargo 4, bueno, yo que sé, el caso, la lista está copiada y vamos a ver qué tal va, ok. Aparte de ello, llevamos una ira más, que es el quemar la casa. Ponemos 3 tokens que cuando mueran hacen un puntito de daño a cualquier objetivo, o hacemos 5 daños a cada criatura y cada planeswalker, es decir, barremos casi completamente la mesa. Y por último, pero no menos importante, no puede faltar el horror Destrocecascos. Muy buena carta, una gran sinergia, por ejemplo, con Mente Errante para volver a jugarla si queremos. Y bueno, pues lo dicho, tiene una calidad increíble, ok. Sin duda, una carta que vale mucho la pena en el mazo. Por último, de tierras, llevamos bastantes, 24 tierras, más las flipables por aquí. Y bueno, pues entre ellas Sokenzan, Cubil de los llevamos 2 copias de Salón de los Gigantes. Llevamos un poquito de todo, también llevamos Otaguara, creo que está una Otaguara. Para lo dicho, tenemos tierras que pueden interactuar bastante en la partida y puede cambiar el curso de, lo dicho, de la partida, básicamente. Vamos a meter al mazo, vamos a ver cómo tira, ¿no?, a ver cuántas ganamos. Y lo dicho, a ver si esta versión es mejor que la otra. Gran mano, me gusta, me quedo, y tenemos en la mano un poquito de todo, ¿no?, básicamente. Tenemos turno 1, podemos hacer incluso Salón de los Gigantes para que no entre tapeado. Bueno, depende un poquito. De hecho voy a hacer turno 1 quizás la Senda de Planeolava, por si a lo mejor me hace falta tirar sobre tensión. No creo, ¿no? Me gustaría guardármela de hecho, pero bueno, tenemos también la Mente Errante, lo cual nos va a ganar para encontrar la respuesta. Turno 2, Salón de los Gigantes. Y turno 3, dicho, Mente Errante. Me da igual en general lo que juegue. Para puede ser ese Enchantments perfectamente. Con Boseiyu. Y ajusto un poquito la cámara, perfecto. También recuerda suscribirte, súper importante, ok. Vale, cambia transitoriedad, no está mal. De hecho, sí, voy a tirar ya. Así me deja, por lo menos el turno 3, me deja libre para hacer la Mente Errante. No sacrifico nada. Lo he dicho antes, yo he tirado el rayo ahí. Hacemos Mente Errante, vemos qué podemos encontrar, lo dicho. Me gusta mucho la carta, de hecho yo no la conocía, ok, para nada, lo siento mucho. De hecho, la Inistra Crimson Bow es una Inistra la cual yo no probé casi nada, ok, lo siento mucho. Hay muchas cartas que desconozco todavía. O por lo menos hay algunas que desconozco y una de ellas es esta, ok, que se ha empezado a jugar ahora. Quemar la casa o hacer desaparecer. Sinceramente, quemar la casa no está mal, ya como ira, como una especie de mini Wincon, ¿no? Pero creo que el hacer desaparecer ahora mismo es un poquito mejor, ¿ok? Podemos probar, tenemos algún counter. De mientras que vamos robando cartas, vamos encontrando tierras, ¿ok? Hasta jugar, bueno, pues escalar al horror Destrocecascos, que sería la principal Wincon, por así decirlo. Ok, cambio de nuevo, está bien. Voy a atacar de 2. Y seguramente... voy a atacar de 2, jugaré la situación, bueno, pues está pegada, ¿no? En mi turno. Y da turno al oponente. Que lo dope cuanto quiera. En general, bueno, puede matarlo en respuesta.
Así que no me importa. Círculo de confinamiento. Creo que voy a contrarrestarlo, sinceramente. Y hacerle un... Bueno, pero ahora primero voy a hacer 2 palos aquí. Lo que sí que es cierto que quiero ver algo es... Siempre que si un encantamiento fue de tu cementerio desde el campo de batalla. Ok, entendido. Es decir, que si contrarresto el círculo de confinamiento no pasaría nada. Supongo. Lo que voy a hacer es hacer 2 daños ahí. Por ahora. No sacrifico nada. Perfecto, se muere. Y sinceramente voy a contrarrestarlo. El círculo, claro. Como nosotros mantenemos vivos la mente errante. No por nada, aparte que voy haciendo daño poco a poco, ¿no? Que no está mal. Tengo... Bueno, aparte era eso. Si dejaba que entrara, por ejemplo, y me exiliara al bicho. Y al fin y al cabo, bueno, pues que se prefiere contrarrestarlo, sinceramente. Vamos, turno. Me quedo con el dictado enderezado. Creo que ha sido un fallo mío porque podría perfectamente, por ejemplo, haber robado, ¿no? Antes de nada. Y si encontrar para tierra, jugarla en el turno. Descartar el gancho carne. Gancho carne ahora mismo en este pairing es complicadillo. Es más o menos eso, no... Es complicado, sinceramente. Lo que voy a hacer es robar descartar. Creo que es lo mejor. 2 daños ahí y robo descarto. Vale, 2 daños al bicho y robo descarto. Descarto dictado y masacre. La tierra la mantengo para tener el Landro, por lo menos. Y madre mía, he robado los 4 dictados. O sea, no me quejo, sinceramente, pero vaya, ¿eh? O sea, son muchos, la verdad, sinceramente. Vale, atacamos, no está mal. Seguramente lo que voy a intentar hacer es robar 2, ¿no? Y depende de que 2 robe, bueno, pues si encuentro la tierra, por ejemplo, ¿no? Si encuentro la tierra, claro. Hay que poner un token y robar 2, descartar 2. Para poder jugar horror. Si encuentro la tierra, claro. Vale, para la tierra él, perfecto. Todos nosotros. Vale, no está mal. No encuentro la tierra enderezada, sin embargo tampoco es un mal exilio, sinceramente. Sería mejor incluso... Puedo descartar incluso la tierra. También. Para jugar la iteración en mi turno. Sí, creo que no es mala idea. Vale, al final encuentro la tierra, perfecto. Al final nada, bueno. Quería hacerlo básicamente por eso. Al fin y al cabo, si me encontraba... Es muy fácil encontrar el Landrop, ¿no? De esa forma. Si tenía alguna forma de encontrar el Landrop, ya era el Landrop lo exiliaba, ¿no? Bueno, la tierra lo exiliaba. Y fuera parte la carta que ponía en la mano. Lo cual era mejor, pero bueno. Ya hemos encontrado la tierra, no hace falta. Pegamos 2, damos turno. Y en fin, de su turno jugaré el horror de destrozo cascos. Una muy buena sinergia, sinceramente, es lo dicho, la mente errante con el horror. ¿Por qué? Porque eres capaz de volver a la mano muchas veces la mente errante y volver a hacer saltar el trigger y quedarte lo que tú quieras. Es que me encanta, una sinergia que me gusta mucho. Vale, bueno, el campo de batalla está pegado, es lo bueno. Aparte de eso, como no tenga algo que pueda jugar con flash para bloquear o incluso para exiliar en este caso el horror, creo que sería letal por nuestra parte. Anuncio de boda, vale. Le puse al menos jugarlo, claro. Y pondría en ese caso un token. Vale, en respuesta juego el horror. Robo la tierra, es un muy buen robo. Puedo incluso transformar la tierra. O sea, transformar el salón gigante si quiero. Aún así voy a tirar de iteración expresiva. Voy a devolver la mano el token, voy a intentar, lo dicho, podría perfectamente devolver la mano a mente errante, volver a jugarla para volver a tener la ventaja. Sin embargo, creo que ya podré tener tiempo de hacer eso. Ok, a ver. No me dejo tirar todavía, puedo exiliar el Cubi del Osco si quiero, puedo exiliar las 2, si es que si me hace falta. Sin embargo, no es necesario. Sería la mano, por ejemplo, la mente errante, una de 2, solamente, sí, la mente errante. Y exilio seguramente el Cubi del Osco. Juego mente errante. Voy a volver a la mano, creo que incluso el naturalista, no es mala idea. O la restauración. Porque pone sobre todo un bicho.
Ah, tampoco, sí, la restauración. Creo que la misma es mejor. La masacre, bueno, no hay otra cosa que coger. Y veamos de 9, no está mal. La verdad que estaba pensando en devolver la mano mente errante. Sin embargo, cuando lo he jugado antes de atacar, lo cual ha sido fallo mío, lo siento. Bueno, pues ya no podía devolverlo. Lo que prefería tener superioridad, dañar, hacer el daño, simplemente. Tiempo prestado, me exila de horror. Adelante si quiere. La verdad es que no me importa mucho, ya teniendo lo que tengo. Aparte es curioso que no me exiliado ningún instant. O sea, creo que exiliamos, sí que es cierto, la... ¿Está quién es? ¿Sí le tiene que ser? No. O lo barajamos, si no recuerdo mal. Que barajamos la desactivación. Sin embargo, poco más. O sea, no he encontrado muchos instants más. Lo dicho, no pasa nada. Tenemos letal en la mano, pega de 2. Bueno, tenemos letal en la mano, en la mesa, donde queremos tener el mismo letal. Así que no hay ningún problema. Vale. Transformo cubil y pego con todo y bueno, será letal. ¿Veis lo bueno de la potencia de Dan Madland en este mazo? Que no está nada mal. Y lo he dicho, la mente errante en una carta que no conocía y que me encanta. Ok, acabo de conocer, lo he dicho, hace más o menos un día que tengo el mazo preparado y no la conocía para nada, pero me encanta, sinceramente. Creo que tiene una ventaja brutal en la partida, tiene un impacto muy muy grande y que, lo he dicho, sin duda es que combina muy bien con el horror. Me encanta, sinceramente me encanta. Vamos a jugar más, obviamente, vamos a ver qué tal. Por el mazo me gusta. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, llevamos un horror de Sorocascos. Hemos robado el único horror de estos cascos que llevamos. Y sí que es cierto que en el mazo me falta algún que otro Planewalker, algún que otro Sorin, por ejemplo. Kaito no estaría tampoco mal, ok. Algo del estilo me falta. Incluso algún LOL. Llevando negro podemos aprovechar un poquito el negro, ¿no? De esa forma. Me falta eso, alguna forma de mantener la ventaja de esa forma. Pero, bueno, al final sí que es cierto que la mente errante pilla que no sea ni criatura ni tierra. Podemos meter algún Planewalker, sobre todo algún Kaito. Me parece que sea muy, lo dicho, el coste 3 no es un coste muy alto, iría muy bien en el mazo, da robos extras, así que iría bastante guay. Me queda la mano, no está mal. Tenemos counter, es que es cierto, saliendo es un poquito putada, pero la mano no está mal, sinceramente es bastante buena. Turno 1, Cuiterosco, si podemos robar algún tipo de removal para matar al cangrejo. Doble cangrejo, a jugar a tierra, te quedamos 6. No está nada mal por su parte, la verdad. Pega de 0. Tenemos un problema, y es que el oponente pues va a jugar bastantes tierras, ¿no? Por así decirlo. Es al fin y al cabo un mazo de dequeo, ¿no? Y que va a costar el baiting. Tenemos que encontrar alguna forma de barrer la mesa, por ejemplo, eso. Quemar la casa, ¿no? ¿Cómo era esto? Ahora no recuerdo bien, sí, creo que era quemar la casa. Por ejemplo, si encontramos eso podemos barrer la mesa, pero tenemos que ir rápido, muy rápido. Ok, Demur por ahora. Porque nosotros no llevamos ningún tipo de removal así cada 3 daños. Para coincidencia, pero llevamos que hagan 2. Vale, en todo, la verdad. No hay mucho problema con ello. Tengo miedo que tenga algún tipo de... Yo que sé, que tenga, por ejemplo, de que a 20 o que tenga de que a mitad o de que 8. Pero bueno, voy a hacer la mente errante, lo he dicho. Buscando en este caso el quemar la casa. Nada por aquí, sobretensión. La verdad no voy a poner token. O sea, un poquito para nada, ¿no? ¿O no? No voy a poner artefacto, puedo ponerlo con la fábula, sí que es cierto. Nada, la partida se la perdemos, Parece tontería que el meme deck de 1000, ojo, nos vaya a ganar la partida, Sí que es cierto que ha salido con triple cangrejo de ruinas, lo cual es una burrada increíble. Pero, vale, que 8. Pero, joder, tío, es el meme deck y me está pegando una paliza, sinceramente. Vale, pega con todo. Como si así de gracioso, voy a tirar... Mira, quemar la casa. Vaya robo, Ojo, vaya robo. De locos el robo, Sinceramente me he quedado interesado para cualquier cosa que me juegue. Básicamente contrarrestarla. O intentarlo. Y voy a pegar de 2 con la mente errante. Damos turno. Set de descubrimiento. Bueno, no es tampoco tan importante, sin embargo, lo he dicho, voy a contrarrestar. Y ya me quedo haciendo algo en el turno, por lo menos. El quemar casa ha sido un robo brutal, Flipante el robo, de verdad. Es que no lo llego a robar y estoy perdido. Para tontería, pero es que el meme deck, ojo, el meme deck.
Nos quedan 25 cartas en la biblioteca y algo me da a pensar que lo oponente no tiene tierra, cuando no lo está jugando, claro. Así que, bueno, por ahora pegamos de 2 y quemar la casa. Pero de cajón, ¿eh? De verdad. Barremos la mesa, fuera amenaza, ya no amenaza, ¿no? Estamos a 20, pero amenaza sobre todo en el tema de dequear. Hechizo importante que hay que intentar contrarrestar, ¿por qué? Porque no llevamos casi ningún coste alto. Sobre todo el que dequea coste igual a 20. Es una carta peligrosa, ¿verdad? En este pairing. Y que si tenemos la oportunidad hay que contrarrestarla de cualquier forma. Hay que intentar contrarrestarla. Voy a transformar 4 Quildrosco, no me quedaría tareado, lo cual ya no me hace mucha gracia. Así que bueno, voy a jugar Fábula Rompe Espejos. Voy a jugar esto... Este es como negro. Como rojo, perdón. Y damos turno. Sí, yo creo que era negro, ¿eh? Para tener el doble negro, pero bueno. Ha buscado rojo, supongo que no tendrá en la mano el hechizo este. Cuando no ha buscado azul es por algo. Pese a ello, tenemos counter. Es decir, seguimos teniendo counter en la mano, lo cual no está nada mal. Descartamos sobre tensión, las 2 copias no van a hacer falta, por lo menos por ahora. Esto menos, la verdad. Ahora mismo lo he dicho, no me hace mucha falta. Podemos hacer eso con Zam o descartarla, una de dos. Puedo transformar Quildrosco por 4, no me llegaría el maná. Quiero que me he enderezado con el negar y poder atacar, poder meter presión en la mesa. Así que mejor así. Pegamos de 6, lo cual no está mal, y tenemos negar en la mano. Cualquier intento de dequeo que pueda tener el oponente, fuera. Planta en extinción. Vale. Lo he dicho, no pasa nada. Pego de 2, que no está mal. Ya pasa la tierra en algún otro momento. Y damos turno. O si no hacen, por ejemplo, al final del turno y está Prismari. Y bueno, pues ya robo carta. Bueno, robo no. O sí, a ver, me pongo tesoro. Eso está claro. Y robo 2, descarto 2. No es mala idea. Azul ahora. Pues se puede jugar el hechizo ese. Yo creo que la mano tiene que estar llena. Sinceramente tiene que estar llena de esta carta de aquí. Tiene algunas copias de que el oponente pone 8, estará esperando para estimularla, supongo. Y en este caso lo que hace es regreso de las tierras, las cartas de tierra de tu cementerio y el campo de batallas giradas. Vale. No hay problema con ello, la verdad. Vuelve a saltar, se quita tierra de en medio. No está mal, sinceramente. No es una mala jugada, pero... Yo que sé, a mí no me hace daño. Y bueno, eso, final del turno, a ver si soy incapaz de encontrar el horror. El horror sería la hostia, ¿eh? Me da un robo muy bueno. Vale, descartamos quizás... Gancho carne, ahí mismo es lo peor que tenemos. Me tengo incluso los cubiles porque tienen incluso que creo más utilidad, ¿no? Lo dicho, intentamos toda la presión posible. Sé que es cierto que nosotros eso, somos Grixis Control. A ver, por el nombre ya da a entender que no vamos a ir muy rápido. O sea, va a tardar un poquito, ¿no? Pero no, mal, aparte si tú no podemos incluso copiar el Quildrosco. Pegar en este caso de 8 más 2, 10. Sería 6 vidas. Es horrible, fuera, no quiero ni verlo, digo en serio. Seguramente podría perfectamente habernos quedado entero con esa carta. Así que pasa un poco, la verdad. Ya lo que me queda suerte, no tengo counter en la mano. Bueno, no tengo casi ningún counter en la mano. Lo que me queda es que no tenga nada más. Transformo tierra. Copio la tierra. Y lo dicho, son 10, lo cual no está mal. Joder, pesadilla, por favor. Se me ha olvidado, sí, sinceramente, tapearla para poder darme mana, pero bueno. Sacamos de 2, no está mal y pues a esperar, seguir esperando, básicamente. Coste 4 que no, creo que no lleva ninguno en mazo, así que yo conozca por lo menos. Si en YouTube no podemos pegar de más y ya podemos incluso tener letal, así. O bueno, letal no, pero casi. Depende también de lo que robe. 16 cartas, es que... Bueno, te quedamos 8. Estamos
bastante mal, sinceramente, pero no es el final. A ver, descartamos. Sí, voy a poner a robar, sinceramente, es 1000, ¿no? Pero voy a ponerme a robar, ¿por qué no? Bajo tierra. ¿Podemos tener incluso letal? No lo sé. O sea, lo que quiero buscar, lo que quiero ver si podemos tener letal. Voy a intentar a ver si encuentro, por ejemplo. No, no hay. Coge este opción, por ejemplo. Estaba buscando un dictado de Prismari, pero bueno, ya no nos queda ninguno. Así que mala suerte. Pongo una copia. Dios. Me acabo de tapear fatal de arena. Madre mía, ¿eh? No había basto, ¿eh? Uy. Uy, dice, teniendo el tesoro aquí. ¡Uy! ¡Perfecto! Madre mía, pero ¿por qué se empeña la arena en tapearme así de mal? No lo entiendo, ¿eh? Muchas veces. Genial. Sinceramente, genial. No, sí que es cierto que... Bueno, pues si un fallo mío no lo sabía. Que cuando copia el quiz del Osco vuelve, claro, supongo que vuelve tapeado, ¿no? De cualquier forma. Aunque nos ha tapeado también mal la arena, pero bueno. Nada, fallitos míos, lo siento. Hemos ganado, la verdad, menos mal que me he quedado con el counter ese para contrarrestar la risa horrible de Tasa. Porque al fin y al cabo me lo voy a venir, ¿no? Que iba a tirarlo. Sí que es cierto, luego ha sido mis fallitos con el quiz del Osco. Sí que es cierto que eso... Al entrar la copia se aplica la misma regla, ¿no? De cuando entra el campo de batalla, si controlo 2 o más tierras, bueno, perdón, si 2 o más tierras creo que era, entra tapeada. Claro, se vuelve a aplicar aunque es una criatura, lo cual duele, porque entraba tapeada. Y aparte me ha tapeado más en la arena, pero bueno, el caso, aun cuando el oponente me ha hecho todos los turnos a la mano la tierra, da un poquito igual porque al fin y al cabo entraba tapeada la copia. Es decir, al final no tiene importancia lo que va a hacer, ok, es un poquito tontería, pero bueno. Al final hemos ganado la segunda partida, menos mal, sinceramente. Y bueno, gracias a ese negar, ¿no? Pero sí decirlo, a ese par de contras que hemos tirado, que hemos podido contrarrestar cositas del oponente, amenazas del oponente. Al final el oponente al top, bueno, pues ha robado bien la primera carta, de que hemos quedado 8, pero ya nada más. O sea, ya no hay mucho que poder hacer. Y bueno, básicamente hasta aquí el mazo, la verdad me ha gustado mucho, sobre todo la primera partida. Lo hemos jugado bien, ha sido un buen mazo también del oponente. Y lo dicho, al final el mazo, si lo juegas bien al fin y al cabo, puede llevarte perfectamente, bueno, pues a ligas superiores, ok, por así decirlo. La verdad, de hecho, aquí está el qualifier. A lo mejor si reúno el suficiente oro lo juego, quién sabe. O sea, será el primer vídeo del estilo, ¿no? Que traerá al canal. A lo mejor, yo que sé, rankeando, ¿no? Jugando un torneo, un qualifier, por ejemplo. Me lo tengo que pensar. Sin embargo, si queréis ver algún vídeo del estilo, recordad suscribiros, comentad, compartir el vídeo y, bueno, pues vamos en el siguiente. Adiós.